queridísimo amigo Daniel Becker, CEO de Grupo Financiero Bifel. ¿Cómo estás, amigo? Mi queridísimo David, quiero saludarte y muy agradecido que me invites a tu programa. Te invito para dos cosas. Escoge con qué quieres empezar. Me platicas un poco cómo va el banco y la otra es cómo estás viendo tú el panorama financiero, que estamos en un verdadero sub y bajas y además que va a durar mucho más de lo que se piensa, ¿no? Sí, fíjate, ¿qué te parece si empezamos, mi querido David, por lo que puede pasar con... Bueno, nadie sabe con certeza, pero potenciales resultados de lo que está pasando en Medio Oriente y el Tratado de Libre Comercio, ¿no? Parecería una cosa tan lejana, pero creo que puede tener un impacto bastante relevante para nuestro país. ¿Te parece que empecemos haciendo un rápido análisis de Tú las mandas, potenciales? tú mandas, pero porque A eres mi ver, ahí te amigo. va. Fíjate, desde el punto de vista de la oportunidad, lo que nosotros estamos viendo, como tú sabes, que ahí tenemos un área de análisis económico bastante potente y tratamos a veces, bueno, nunca le damos, ¿no? Acuérdate, un buen economista, 6 meses te dice lo que va a pasar y luego 6 meses te explican por qué no pasó lo que dijo que iba a pasar. Pero dicho eso, a ver, oportunidades. La verdad es que en el mundo, ahorita con lo que está pasando en el estrecho de Hormuz, la verdad es que se vuelve un lugar sumamente peligroso y México puede brillar por su geografía. No hay que parar de vista. También acuérdate que cuando vino lo de Groenlandia, en el caso de cuando el presidente Trump quería Groenlandia, además de los metales estos raros que existen en Groenlandia y demás, también por el calentamiento global, las rutas se han vuelto mucho más estratégicas a través de Groenlandia. Y creo que México en ese sentido, hoy siendo un país que no está en guerra, se vuelve un elemento importante. Por otro lado, también creo que esto puede acelerar el nearshoring estratégico, porque seguramente, y no hay duda, esto pues traerá disrupciones de las cadenas de suministro, pues, tanto globales, y en consecuencia, como lo que hemos visto ya, en términos del alza del petróleo y del gas licuado, ya hace unos momentos, antes de entrar al aire, un artículo en The Economist de Qatar, de cuánto tienen de porcentaje de cuántos días de almacenaje de gas licuado tienen, que es el que genera electricidad, calefacción, en fin, ahorita en la época de diciembre, que como viste en Estados Unidos han habido temas terribles. Entonces va a haber también costos logísticos importantes, marítimos, seguros, fletes, y creo que esto puede obligar a las empresas norteamericanas a ver a México con menor urgencia y que se consolide como el puerto seguro. Por supuesto, esto tiene que ser, no puede ser por generación espontánea, hay mucho que hacer. México tendrá que profundizar su relación con los Estados Unidos, su diálogo y la seguridad energética regional. Acuérdate que con un petróleo ya $150, si es que llegara a pasar, que Goldman Sachs ahí lo ve por esos niveles. Y el ministro de Energía de México Qatar. Exacto, el ministro de Qatar también lo ve por ahí, ¿no? Entonces, si México y Estados Unidos tienen una interconexión ya, inclusive estamos conductos conectados en términos de petróleo a Estados Unidos, creo que es una gran oportunidad. Ahora, una palanca también de negociación es la estabilidad que tiene México, que se vuelve hoy vital para Estados Unidos, sobre todo pues, en tiempos de guerra y de tanta convulsión. Amenazas, David, porque no todo es miel sobre hojuelas. Primero, bueno, también independiente del potencial choque inflacionario y fiscal que puede tener México, porque aunque la mezcla mexicana había superado $85 por barril, acuérdate que el presupuesto de ingresos de la Federación está hecho en $54.90, pero México es un importador neto de gasolinas. Y ahí el costo de mantener el subsidio de IEPS para evitar la inflación que se dispare podría verdaderamente tener un impacto en finanzas públicas, como cuando tú sabes, hoy hay que cuidar las finanzas públicas más que nunca y llegar a la consolidación fiscal. Sumado a lo que ya vimos de la volatilidad del peso, que pues lo hemos visto, la verdad yo diría bastante volátil, ¿no? De repente de 17.15 a 11.18, y hoy está operando sobre niveles de 17.60, 17.70. Entonces, esto también puede encarecer las importaciones y los insumos de importación y generar un tema inflacionario. Y una cosa que yo sé que tú eres muy observante de esto, a mí creo que el público en general debe serlo,
con el dato de inflación de ayer de 4.02, que está lejos del objetivo del banco, y la subyacente que no se controla, que parecería que es un tema más estructural que coyuntural, si el 24 de marzo, si mal no recuerdo, es la siguiente reunión de política monetaria, y el Banco de México tuvo una decisión que al mercado le hace un poco de ruido, no generaría unas buenas señales para un banco autónomo con tanto prestigio y con tanta reputación. No sé si coincidas en ese punto de vista, que más o menos ¿Tú creo crees nos que da. deben aguantarse en bajar las tasas? Mira, yo creo que a la luz de lo que estamos viendo y asumiendo que no sabe cuando, a ver, el precio del petróleo a estos niveles y el precio del gas que se está encareciendo de forma exponencial, claramente traerá un tema inflacionario, y me parece que sería muy... A ver, yo no soy experto en política monetaria, no quiero ser irresponsable en mi comentario, pero Tú me eres parece que experto en el sistema financiero. No te hagas el humilde. en realidad de política monetaria, pues que poco, lo que entiendo, lo que leo, lo que yo creo que, y el banco tiene una gran reputación y un gran prestigio, creo que ante estos escenarios, fíjate, tienes un poco, como dicen los norteamericanos, tienes un catch-22, ¿no? Por un lado tienes una economía que no está creciendo lo suficiente y quieres disminuir el costo de los insumos más importantes de la economía, el dinero, pero por el otro lado tienes el mandato del banco, que es la estabilidad de precios. Entonces me parece que ante este escenario la prudencia manda. Pero pues ya veremos si no, creo que la reunión de política monetaria es una semana después de la convención bancaria. Sí. Entonces ya veremos si va a ser muy interesante ver pues qué posición toman, porque no es una decisión fácil, es una economía que no crece, que está relativamente estancada, un choque de O sea, lleva 7 años potencial inflación, creciendo pues la verdad es que no está promedio. fácil. Lleva 7 años creciendo 0.8, 0.7, 0.8% promedio anual. Es bajísimo y además yo creo que hay mucha holgura, ¿no? Mira, si hay holgura, pero, a ver, depende cuánto dure este proceso de la guerra y cuánto dura este proceso inflacionario y si es estructural o coyuntural. Entonces, yo creo que ahí sí dependerá mucho de los análisis más profundos que haga el área de análisis económico del Banco de México y aunque tengan holgura asociado al tipo de cambio, ¿no? Y que no sea, y que ha tenido que ha sido robusto. Acuérdate, David, que el peor impuesto que de menores ingresos es inflación. A lo mejor para ti, para mí, para mí, si lo escuchas, no lo vemos tanto en el bolsillo, aunque se impacta. Pero imagínate no olvides que el 70% de la gente que está inscrita en el IMSS recibe alrededor de 2 salarios mínimos, de 2 a 3 salarios mínimos. Ellos están directamente el tema de la inflación y la canasta básica. Este impuesto es verdaderamente una cosa trágica para la gente de los deciles más bajos. Parece a mí que veremos un Banco de México muy prudente, no se puede decir hacia uno se incline, pero creo que sí lo que veremos, no sé si en la decisión, pero claramente en las minutas, que pues este escenario cambia todas las expectativas que tenía el Banco de México hacia adelante. Inclusive, no dudo también, David, que se puedan volver a revisar los escenarios de crecimiento a la baja, No sería algo imposible. ¿Te acuerdas que el Banco de México ya puso 1.6% para este año? Sí. No sería imposible ver una revisión a la baja a partir de los acontecimientos que estamos viendo. ¿Tú crees que estos acontecimientos se extiendan mucho en el tiempo? Porque de eso va a depender. Esa es la pregunta del millón. Inclusive hoy ya con lo que estaba yo leyendo en The Economist, te voy a mandar ahorita, si me permites, te mando por correo el artículo. Gracias. Ya con lo que ha pasado, ya hoy calculan que por lo que resta del año el gas licuado tendrá ya un incremento del 4%. Si esto persiste por un mes más, el incremento durante el resto del año será de alrededor del 15%. Entonces, esto ya claramente trajo secuelas. Ahora, evidentemente, si esto acaba mucho más pronto de lo que nos imaginamos y el petróleo regresa a niveles adecuados, a los niveles que estábamos viendo antes, $60, $65, me parece que todavía un escenario mucho más benigno, pero todo está en función de los tiempos que dure esto, y eso sí creo, David, que el que te diga acabar esto
no lo está diciendo con seriedad porque nadie sabe cuándo terminará este asunto. Sí, o sea, porque hay otra lectura, que Donald Trump no midió bien la capacidad de resistencia de Irán. Correcto. Y además, otro gran artículo del Financial Times que decía, oye, no, y a ver, ¿y ahora cómo se salen? ¿No? Y así las entradas son muy fáciles, ¿no? Daban el ejemplo, fíjate qué interesante. Cuando compras una acción es muy fácil. Cuando de repente la acción se desploma, ahí ya no sabes cómo salirte de la acción. ¿No? Si compras una acción en el mercado de valores. Es un poco la guerra, y hacían un símil hacia la guerra. Hoy es muy fácil entrar, salir, y cuando además crees que has tenido bien evaluado al enemigo, pero resulta que el enemigo tiene capacidades que no habías identificado, entonces yo creo que si alguien se atreve a dar una fecha de terminación, pues yo creo que lo estoy haciendo con seriedad, y ese va a ser el elemento clave que determinará cuál va a ser el derrotero y el rumbo de la economía, no solo en México, sino en el mundo. Oye, ¿cómo va tu banco? Mira, pues la verdad, David, la verdad tuvimos un cierre pues muy bueno, no hacemos las utilidades. Ahorita que nos reunamos en Acapulco, te traigo un tema súper interesante de unos análisis que estamos haciendo, pero bueno, creciendo de forma exponencial, ya pues no lejos de llegar al 1,000,000 de clientes digitales, estamos creando, ya estamos inclusive incorporando a las redes y en sucursales toda la capacidad tecnológica, y entonces estamos haciendo un banco híbrido donde yo tenía lo mejor de todos los mundos. De hecho, perdóname que te diga, ya sé que es vituperio hablar de lo mismo, pero la International Banking Magazine nos acaba de entregar el premio como el mejor banco comercial del 2025 en Latinoamérica. Y creo que eso se debe solamente a que nosotros sí hemos logrado amalgamar un modelo digital con un modelo de mortero y ladrillo. ¿Qué te parece si terminamos de platicar en la convención bancaria, amigo? Me encanta. Te mando un abrazo grande. Porque dice que tenemos un poco más de tiempo y hablamos un poco de lo que de cómo creo que se va a cuáles van a ser las disrupciones del sector financiero.